Hasta bien entrada la década de los 80, el estudio del funcionamiento del cerebro en relación con la conducta y el conocimiento estaba muy enfocado en los procesos de aprendizaje, lenguaje y razonamiento, sin prestar mayor atención a las emociones de la persona, es decir, no se daba a las emociones una importancia relevante dentro del proceso cognitivo. Sin embargo, los avances recientes en neurociencias están demostrando de forma cada vez más clara las conexiones que existen entre emociones, sentimientos, afectos, pensamiento racional, medio ambiente en que nos desenvolvemos y la toma de decisiones que cada persona realiza a lo largo de su vida. Y esto hasta el punto de revolucionar nuestra comprensión del rol que juegan los afectos en la educación. De este modo, la evidencia neurobiológica sugiere que el aprendizaje, la atención, la memoria, están profundamente influidos por el proceso de la emoción, o lo que comúnmente se conoce como el pensamiento emocional. Por lo tanto, la relación entre neurociencia y educación está muy estrecha. ¿Cuál es la diferencia entre lo que él hacía entonces, hace 10 años, y lo que estáis preparando para los próximos 100 años con los seres humanos? Verás, hay tantísimas neuronas en el cerebro humano que la tarea de cartografiarlas es demasiado difícil. Por eso, Sidney Brenner, el científico inglés, se planteó lo siguiente en la década de 1960. ¿Por qué no utilizar un animal pequeño con un sistema nervioso chiquitín? Tal vez de ese modo se podría cartografiar todo el cerebro, encontrar el diagrama de conexiones del sistema nervioso del gusano. Se convirtió en una especie de leyenda o mito en el campo de la neurociencia. Eso es. En la ciencia, aunque estemos ante una disciplina muy seria centrada en los hechos y en la verdad, también tenemos nuestros héroes y mitos. Él dirigió un grupo que se pasó más de 12 años, más de una docena de años, cartografiando el sistema nervioso de un gusano diminuto, cortándolo en 20.000 rebanadas como si fuera salami para estudiarlo, para ver las secciones con microscopios extremadamente potentes y poco a poco ir trazando las vías que conectan todas las ramificaciones de las neuronas a través de las diferentes piezas y creando un diagrama. Eso ya fue una hazaña colosal, pero imagina ahora 1 milímetro cúbico de mi cerebro o el tuyo. Contiene 100.000 neuronas. 100.000. Y 1.000 millones de conexiones. El cerebro, especialmente en las primeras etapas de la vida, es de tal plasticidad que en principio posee una capacidad para conocer y experimentar absolutamente extraordinaria. Es como una tabla rasa, abierta y dispuesta a recibir toda clase de estímulos en virtud de los cuales se van construyendo las redes neuronales. No obstante, esta potencial capacidad ilimitada que posee nuestro cerebro se va calibrando con los conocimientos adquiridos dentro del contexto geográfico, sociocultural, emocional, en que la persona se encuentra inserta y se desenvuelve. De ahí la importancia de crear las condiciones para brindar contextos lo más variados y ricos posibles, para que esta capacidad de conocer y aprender crezca lo más posible. ¿Qué papel o rol cumplen los afectos y las emociones en el proceso de aprendizaje? Sin duda que los afectos y las emociones cumplen una función de capital importancia. ¿Sabías que el cerebro consolida los nuevos hábitos mientras dormimos? Es por eso que habrás notado que dormir unas horas antes de un examen te ayuda a consolidar lo que has aprendido. Las que permiten conectarnos con el mundo real. Es decir, los procesos relacionados con las emociones son necesarios para que las habilidades y conocimientos adquiridos en el colegio se transfieran a la toma de decisiones del mundo real, porque finalmente son esos conocimientos y esas habilidades lo que, unidos a las emociones, guían nuestro juicio y nuestro actuar. Ahora bien, hay que mencionar de ahí la importancia de los contextos y las emociones a que antes nos referimos, como las herramientas para desarrollar una o más de dichas inteligencias. Dichos contextos la forman en primer lugar la familia y luego el colegio,
y en general todo el medio en el cual el individuo se mueve y desenvuelve. ¿Por qué el cerebro no funciona, no produce pensamientos por sí mismo, sino en referencia al contexto social, cultural, educativo, afectivo, en que nace y se desenvuelve la persona? Por eso la importancia de que los colegios tengan ambientes de aprendizajes adecuados. Sin duda, que la evaluación es imprescindible en cualquier proceso de aprendizaje, ya que ella nos permite ver qué y cuánto han aprendido nuestros alumnos. Sin embargo, la evaluación ha de dar prioridad al proceso más que al resultado, es decir, asignar mayor importancia al desempeño o manera de aplicar lo aprendido que al resultado final a que se llegue. Que al estudiar la conexión entre las neuronas hay que ir con ojo, porque la manera en la que es tu conectoma puede cambiar. En otras palabras, si lo he entendido bien, dices que hay que ir con cuidado porque al final podemos acabar encontrándonos con que las conexiones sean distintas de las que teníamos al principio. ¿Es así? Porque si es así, entonces es muy complejo. Sí, efectivamente es un reto y un gran motivo para estudiar los conectomas. Eso es. Cuando estudiamos el cerebro, a veces medimos las señales que las neuronas envían entre sí dentro de la red. Pero las señales cambian todo el rato. Si estás alegre o triste o si juegas al tenis, todo dependerá de diferentes pautas de señales eléctricas que tienen lugar en el cerebro. Pero a la vez el cerebro tiene una estructura material. Cuenta con neuronas y con ramificaciones de neuronas que son como cables. Y esta estructura material es constante. No cambia a corto plazo, aunque a largo plazo sí que puede verse modificada. Sí que cambia. Se trata de una característica muy interesante del cerebro, puesto que creemos que los circuitos o las conexiones entre neuronas cambian con el tiempo, a diferencia de un aparato electrónico. Nuestra identidad quedaría al descubierto. Pero es más, no resultaría imposible descargar en un ordenador toda esta información para simular luego la mente de uno mismo.